La educación, una de las instituciones más golpeadas en el último tiempo y que está en una decadencia evidente. Y esto se nota con el último anuncio, especialmente en los liceos emblemáticos, donde cientos y cientos de cupos para estos colegios quedaron sin ocuparse, personas que no postularon. Y se reconoce cerca de estas instituciones que todo tiene que ver con la violencia política brutal que se está dando al interior de los colegios públicos. Todo eso además dentro de unas informaciones de una decadencia por parte del gobierno en la entrega de viviendas, pero no todos son malas noticias porque se está viendo una leve recuperación económica como consecuencia de la aprobación del TPP, de la victoria del rechazo que está teniendo buenos efectos y el anuncio de privatización del litio que hizo el gobierno de Boric. Todo eso lo vemos a continuación. Lo hemos mencionado en numerosos programas anteriores y es de conocimiento nacional que la educación tiene un serio problema en Chile. Ya hace tiempo se ha visto cómo la calidad ha caído en esas instituciones, a la vez que se han observado también una ideologización importante del colegio de profesores y de profesores muchas veces en instituciones públicas que son, no todos, pero varios bastante adoctrinadores hacia ideas más radicales de izquierda, hacia ideas colectivistas. Y en el último tiempo ha sido muy evidente cómo grupos de encapuchados, personas que están con muchas veces molotov, lanzan piedras, queman, hacen destrucción masiva, están presentes en lugares que son en su momento liceos emblemáticos. Por ejemplo, el Instituto Nacional se ha caracterizado bastante en el último tiempo por tener este tipo de hechos. Y se advirtió en su momento, y ahora está pasando, que esto iba a llevar inevitablemente a una decadencia de esas instituciones. Y es lo que ha ocurrido, porque se informó que cientos de cupos dentro de institutos de liceos emblemáticos quedaron vacíos, simplemente no se postularon. ¿Y cuáles son los más afectados? Vamos a citar algunos. El liceo de aplicación es justamente uno de los que más ha perdido con matrículas que no se llenaron, 531 cupos. Internado Nacional Barros Arana, sobraron 526 vacantes. Instituto Nacional, 167 cupos que no se llenaron. Liceo 1, Javiera Carrera, 153 plazas sin ocupar. O sea, simplemente la gente no quiso postular, no se llenaron suficiente. ¿Y por qué es esto? Se preguntó, por ejemplo, al ex rector del Instituto Nacional, Fernando Soto, y él dijo que era algo esperable porque, y cito, la violencia no ha cesado y además cada día es más difícil el traslado de jóvenes que van desde distintas partes de Santiago a estudiar a la capital. Entonces hay un tema de centralismo, pero el principal, porque lo del centralismo no ha cambiado a lo largo de los años, tiene que ver con la violencia. Violencia que tiene generalmente un origen de carácter político y que hemos visto muchas veces como los estudiantes, radicalizados a veces por sus profesores o por ideas radicales que se van ingresando en estas instituciones públicas, porque coincidentemente todo esto surge siempre en medios estatales, el Instituto Nacional, la Universidad de Chile, etcétera. Bueno, empiezan a generar estas consecuencias. Y la realidad es que esto era algo inevitable con la educación estatal, porque cuando tienes un sistema de educación que los planes los colocan los políticos, porque así funciona, que está monopolizado el control educativo, que la familia no tiene un control directo sobre qué es lo que se educa a sus hijos, inevitablemente se van a empezar a empujar las ideas primero de aquellos que controlan el Estado, pero simultáneamente de los políticos de turno, como también de intereses que entran al Estado. Y como hemos visto, en el colegio de profesores hay un radicalismo más hacia la izquierda, su presidencia usualmente ha estado ya ahora por el Partido Humanista, que el de Pamela Giles, y en otros momentos ha estado guiado por el Partido Comunista, entonces algo de influencia habrá de eso. En el Instituto Nacional hace años se hacían charlas por parte de organizaciones alabando al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y de la Universidad de Chile han salido numerosas figuras del actual gobierno incluso, que son todas bastante radicales hacia la izquierda, donde además figuras como Adler se ponían como expertos y profesores. Inevitable que ocurra esta situación. Entonces, esto no se puede solucionar de base hasta que se vaya quitando ese monopolio, se quite por completo, se rompa el monopolio estatal sobre la educación, que es nefasto. Lo importante es que en base comunitaria, como también de individuos y de la misma familia, esté el control de estos colegios, como también de los programas que se realizan. Porque mientras el Estado los controles, esta decadencia va a ser inevitable. Pero esta decadencia no se ha observado solo en materia educativa y en instituciones públicas de carácter educacional, sino que también la estamos viendo en la construcción de viviendas. Porque se ha denunciado que también dentro de la construcción de viviendas, que el gobierno tanto le gusta decir, no, se están construyendo casas y reconstrucción, se ha desplomado el nivel de construcciones. Y no es muy sabido por qué, no se sabe si es que es por incompetencia, pasó algo, hay simplemente corrupción, no se sabe, pero ha disminuido. Y ni siquiera en periodo de la pandemia había estado tan bajo.
¿Por qué? Porque dentro de las viviendas que se construyen por el Estado, que uno puede debatir sobre eso, pero dentro de eso ha bajado en un 40% la construcción de las llamadas viviendas sociales durante la gestión del ministro Montes, o sea, bajo el gobierno de Gabriel Boric. Y no se sabe exactamente por qué. Ni siquiera en los periodos más duros de la pandemia eso ocurrió, en los de los niveles más bajos. Ahora la pregunta es, ¿algo estará ocurriendo ahí? No lo sabemos, puede que haya incompetencia. Pero no todos son malas noticias. Hay elementos positivos. Y que vamos a ver que en gran medida son elementos positivos que han surgido porque el gobierno se ha visto obligado a hacer cosas que van en contra de sus mismos ideales. O sea, han tenido que actuar como actuarían personas más liberales o a veces personas incluso de derecha. Pero vamos a ver el caso. ¿Por qué? Porque lo que estamos observando es que se ha reportado que la actividad económica está creciendo más de lo esperado en el mes de enero, luego de 4 meses en caída. Simultáneamente, la producción industrial está repuntando tras 7 meses en caída y están las ventas del comercio moderando la caída que habían tenido. Y la pregunta es por qué se está dando esa mejora económica. Muchos han visto estos números y como están tratando de mejorar la imagen del gobierno, que han tenido pésima gestión, lo alaban y dicen que es gracias a sus actuaciones. Y en realidad no es tanto así. Podríamos decir que esto se ha dado por tratados, acuerdos o incluso votaciones que se aprobaron o se rechazaron, vamos a ver en su momento, contra la voluntad del gobierno. Entonces, como el gobierno de Gabriel Boric no ha podido implementar sus ideas por una serie de razones, las cosas han ido mejor. ¿Por qué? Porque justo esto empieza a ocurrir luego de la aprobación del TPP. Recordemos que el TPP, toda la izquierda en general, lo trató de rechazar, excepto la centroizquierda, el centro y la derecha. Y tomando en cuenta eso, se aprobó y luego de su aprobación estamos viendo las mejoras. Está mejorando la producción, está empezando a mejorar la situación económica. Eso es gracias al TPP. Simultáneamente, por presión práctica en realidad, aunque querían hacerlo completamente estatal, el gobierno anunció ahora que se van a empezar a hacer privatizaciones a través, como lo vimos en un programa anterior, de concesiones corporatistas. No es ideal, pero sería ideal una privatización en manos ciudadanas, pero bueno, de todas maneras, privatizaciones corporativistas, que es menos malo que una presencia estatal, sustancialmente mejor en ese sentido. Y eso es parte de lo que se llamaría el modelo, lo que a muchos les gusta llamar el neoliberalismo, ese concepto inventado que no tiene mucho fondo, pero que siempre se usa. Y como ha hecho eso, esto también ha ayudado a la economía. Y estas últimas gestiones con el litio, para molestia de figuras de tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista, porque es aplicar lo mismo que harían, por ejemplo, Frey, Lagos, Piñera, Elwin o Bachelet, que ellos acusan de neoliberales. Y al mismo tiempo, una cosa que ha ayudado mucho a lograr que no sea tan fuerte la caída es la victoria del rechazo, porque se vio la victoria del rechazo como algo que dio estabilidad y tranquilidad al futuro. Así lo informó, por ejemplo, Bloomberg, con la noticia donde decían que Chile está recuperando su puesto como el país más seguro para invertir en América Latina, que muchas figuras cercanas al gobierno compartían solo el titular, pero no leyeron, parece, el relleno, porque en la parte interior hablan de que esto es porque ganó el rechazo y también porque había una decadencia muy importante de los países de la región Latinoamérica. Entonces Chile, más que estar mejor que antes, simplemente es el menos mediocre de todo el equipo latinoamericano, por decirlo así, y que con la victoria del rechazo se dio tranquilidad. Y que a esto se suma ahora la aprobación del TPP y al mismo tiempo nuevas licitaciones en el mundo del litio, que eso son nuevas, ¿no? O sea, se empieza la privatización del litio. Privatización corporatista, pero privatización. Entonces, claro, hay efectos positivos y hay que estar feliz por eso. Yo creo que vale la pena valorarlo. O sea, que el gobierno Boric se haya dado una voltereta y ahora apoya el TPP y ahora empieza a licitar, creo que vale la pena felicitarlo. Pero es casi felicitarlo por ser traidor a sus principios, por ser traidor a lo que ellos creen y que sectores de la izquierda se están dando cuenta. Y si van a celebrar eso, bien por ellos. Si empieza a mejorar la situación, bien por todos nosotros. Porque en la práctica, las mejoras que se han dado no han sido gracias a los ideales o acciones del mismo gobierno, sino que al contrario, porque se logró aprobar algo que ellos no querían, que era el TPP, se logró rechazar algo que ellos sí querían, con el rechazo a la constitución de la apruebo, y al mismo tiempo, por presión, se logró empezar un proceso de privatización del litio. Todas gestiones que van muy en contra del ideal de la izquierda más radical, pero que de todas maneras se han logrado hacer por presión ciudadana, política o económica. Entonces, buenas noticias, hay que verlo también dentro de lo malo que hay, gracias a la continuación de las políticas de los últimos años que ellos tanto criticaron. Más allá de que se pueden mejorar, es una buena noticia. Pero de todas maneras, ¿qué les parece esta leve mejora que se está viendo en materia económica? En parte porque el gobierno va en contra de sus ideales por presión o porque no le queda otra, y simultáneamente este anuncio de la decadencia bastante fuerte de la educación por la violencia que se da en las instituciones estatales. Todo eso coméntenlo abajo. ¿Cuál creen que es la solución? Quitar al Estado de por medio de eso, mayor participación ciudadana, mezcla de factores o dejar todo igual y que el Estado tenga más poder. Ahí lo pueden comentar. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Aníbal Gatica, que se volvió un suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube.
Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Y no olviden también que en el comentario fijado que se encuentra abajo está el enlace a nuestro canal secundario Paralelo Mundial, donde analizamos noticias internacionales para que vean esos programas y se suscriban. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.